Bueno, pues continuamos con el asunto este de qué significa entender, este esfuerzo por entender el entender que estamos realizando en este tema número 10, ¿no? Bueno, en la primera parte de la exposición pues he tratado de acercarnos a las ideas de Platón y de Aristóteles, sobre todo de Aristóteles, en relación a que el entendimiento, entender algo significa leer dentro. Esto es entender. Se sobreentiende leer dentro de las imágenes. O sea, penetrar. Esta es más bien la idea de Aristóteles. Más que superar, más que mirar por encima de lo que vemos, que sería un poco la idea de Platón. En el fondo tenemos que obviar lo que tenemos delante de nosotros, lo que vemos, lo que percibimos en este mundo sensible para llegar a las ideas. Sin embargo, para Aristóteles, para llegar a las ideas, a las formas, a las índoles, más bien lo que tenemos que hacer es mirar, pero con una luz especial, con una penetración mayor. Esa luz que él llama intelecto agente. Bueno, el intelecto agente es esa luz más intensa que hace falta para ver dentro de las cosas lo que son, porque desde fuera solamente se ve lo que parece, su apariencia. Y él habla de otra función del intelecto, no propiamente serían dos intelectos, sino dos funciones que realiza el intelecto. Una función activa, que se llama el intelecto agente. ¿Qué es lo que hace? Pues iluminar, dar esa luz especialmente penetrante. ¿Y qué es lo que padece? Digamos, el intelecto paciente o pasivo, nous patheticos, se dice en griego, no lo dice Aristóteles, pues lo que hace en el fondo es recibir, por eso es pasivo, justamente el resultado de esa iluminación, que es la índole. En el fondo, el intelecto pasivo es como una especie de memoria, pero en vez de imágenes, como la memoria sensible, es una memoria intelectual. Es no un archivo, digamos, de fotos, sino un archivo, esto es una metáfora, claro, de conceptos. Una vez que se ha hecho la luz dentro de nosotros, para poder entender algo, pues aquello que hemos entendido, en cierto modo, queda impreso en nuestra interioridad. Nos conforma a nosotros mismos con eso que hemos entendido, en el sentido que veíamos en el tema anterior, ¿no? O sea, nos hace ser más, nos da una nueva forma mentis, una configuración nueva que antes de conocer no poseíamos. Memoria intelectual también, porque en el fondo no se olvida lo que uno ha entendido. Un filósofo austríaco, filósofo del lenguaje llamado Wittgenstein, hablaba de la escalera, ¿no? También empleaba esta parábola, ¿no? La escalera nos sirve a nosotros para subir al segundo piso, pero una vez que ya hemos subido al segundo piso, pues ya no nos sirve, o sea, ya podemos prescindir de ella, ya podemos olvidarnos de ella. Y en el fondo estos son las imágenes, o sea, las imágenes sirven para que las trascendamos. O
sea, para que a través de ellas entendamos. Yo veo esta mesa, pero cuando penetro con esa luz intelectual del intelecto pasivo en lo que es mesa, pues veo dentro de la mesa su ser mesa. Evidentemente, el ser mesa de esta mesa no es la mesa que tengo delante, sino la índole de esta mesa. Bueno, pues en cierto modo yo no podría llegar a esa índole si no fuese a través de las imágenes. Yo necesito ver el ser mesa en esta mesa, bueno, o en cualquiera otra. Y por tanto necesito las imágenes para llegar a los conceptos. Pero una vez que ya he concebido, pues ya puedo prescindir de las imágenes, puedo trascenderlas, ¿no? Es lo que pasa con los ejemplos, por ejemplo, en pedagogía. Yo pienso que la pedagogía es el oficio que tienen los maestros que ya tienen mucha experiencia y que saben poner ejemplos que a la gente sirve para trascender esos ejemplos. Los ejemplos en el fondo son imágenes en las que nosotros nos fijamos, pero que tienen la virtualidad de apuntar más allá de ellas. Evidentemente, si un ejemplo, pues si yo me quedo solamente con el ejemplo que me pone el profesor, pero no soy capaz de entender lo ejemplificado en ese ejemplo, si no soy capaz de llegar al ejemplar, al paradigma, se dice en griego, pues entonces de poco sirve un ejemplo, ¿no? Un ejemplo siempre es un caso de algo. Lo importante es llegar a entender el algo, no quedarse solamente, digamos, con la percha de la que se sirve el maestro o se sirve el discípulo, el que aprende, pues para llegar ahí. Esto es un poco la idea de Wittgenstein que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, yo creo que en buena medida también el arte, por ejemplo, el arte de la pedagogía, el arte de enseñar, pues estriba en manejar bien esa relación entre la imagen y el concepto. Manejar esa continuidad que tiene que haber para llegar desde la imagen al concepto, pero a la vez también manejar el hiato, digamos, la discontinuidad que hace falta en un momento dado establecer, o sea, superar las imágenes o los ejemplos para llegar a los conceptos, para llegar a las índoles, a lo ejemplificado en esos ejemplos. Bien, todo esto en el fondo nos ayuda a comprender un segundo aspecto que es fundamental en este tema, ¿no? Y es que entender de alguna manera es desmaterializar lo que vemos. O sea, no quedarse solamente con la materialidad, con la inmediatez concreta de lo que tenemos delante. Toda la teoría del conocimiento que desarrolla Aristóteles, muy particularmente en relación a ese primer acto de la inteligencia, que es el concepto, lo que algunos filósofos medievales llaman la simplex apprehensio, o sea, la simple aprehensión es en cierto modo también la aprehensión, la intelección o la captación de lo más simple que hay en el entendimiento, que son conceptos, ideas, podríamos decir. Bueno, pues toda la teoría que desarrolla Aristóteles en relación al concepto, a la formación del concepto, es decir, al concebir, a la abstracción, en el fondo es incomprensible desde una perspectiva materialista. Entender no es una actividad material.
Evidentemente por la constitución psicosomática del ser humano, que es un híbrido compuesto ilemórfico, en sentido aristotélico también, está compuesto de materia y forma, podríamos decir de cuerpo y alma, pues toda la actividad del psiquismo superior humana, y principalmente la actividad intelectual, está condicionada también por la actividad sensorial. Y ya vimos que para Aristóteles no hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Por tanto, el condicionamiento, digamos, material de la actividad intelectual es evidente. Pero eso no quiere decir que la actividad intelectual sea propiamente material, orgánica. O sea, no es el cerebro el que entiende, ni siquiera eso que algunos psicólogos llaman la mente. ¿No? Evidentemente nosotros no podríamos entender si no tuviéramos cerebro. Igual que no podríamos ver si no tuviéramos ojos o si no tuviéramos un nervio óptico que conecta el ojo, ¿verdad? Pues con todo el sistema nervioso central. De la misma manera que yo que sé que si Pitágoras pues no hubiera tenido cerebro o no hubiera tenido pues una cierta dosis de hierro cerebral, pues el día que formuló su famoso teorema, pues no, probablemente no habría llegado a formularlo. Pero la cuestión del teorema de Pitágoras, o la cuestión del concepto, o en general el concebir, no es una actividad del cerebro. El cerebro es la base orgánica necesaria para que el alma superior realice esa operación de entender. Pero en el fondo, quien entiende soy yo, no mi cerebro. De la misma manera que quien ve soy yo, no mi ojo. Soy yo que veo gracias a que tengo ojos, ¿no? Tampoco oye mi oído, sino que oigo yo a través del oído. Toda la teoría del conocimiento aristotélico presupone, evidentemente, una afirmación, digamos, de que el ser humano, ser capaz de entender, es un ser compuesto psicosomáticamente, es decir, es un ser que tiene no solamente cuerpo, sino también alma. Es un ser que no consiste solamente en lo que traga. El entender no es un conjunto de reacciones eléctricas. Saben ustedes, ¿verdad? Pues que el cerebro y el sistema nervioso central, pues su actividad en el fondo se puede reducir a impulsos electromagnéticos. Y de hecho se puede decidir cuándo ha ocurrido la muerte cerebral de una persona, pues viendo un electroencefalograma plano, cuando ya no hay actividad eléctrica, digamos, en las terminaciones nerviosas y en el cerebro, pues. Pero el que, digamos, esas reacciones eléctricas o electromagnéticas o esa actividad neural o esas reacciones bioquímicas que evidentemente en cualquier organismo hace falta que se dé para que el organismo funcione, no consisten propiamente en la actividad de entender. Esto es lo realmente misterioso, eso es una actividad espiritual. Es una actividad, en cierto modo, que se da fuera de los procesos bioquímicos, aunque evidentemente necesite de esos procesos, fuera de los procesos causales. La actividad de entender propiamente no es un proceso, no es un llegar a la idea, no, es
un parto mental, decían los medievales. Es un instante. Eso todo el que ha estudiado matemáticas lo sabe bien, ¿no? O sea, para entender, para llegar a entender un problema matemático, no sé, una ecuación de tercer grado o una integral compleja, teorema geométrico o lo que sea, pues evidentemente eso es un proceso que hace falta cubrir paso a paso, hace falta repasar muchas veces todo el teorema, toda la teoría, pero el entenderlo es instantáneo, es hacerse la luz en un momento dado sobre un asunto, aunque el llegar a entenderlo, insisto, sea un proceso, el entenderlo no es el llegar a entenderlo, sino que es instantáneo. Y el concepto es una acción en la cual se identifica el presente con el pretérito perfecto. O sea, entender es haber entendido, igual que ver es haber visto. No es que, digamos, mi ojo se traslade desde mí hasta la cosa que yo estoy viendo. Es actuar como ojo, o sea, ver, y es haber ya captado visualmente, haber visto. Pues con el entendimiento conceptual pasa lo mismo. Hay, por decirlo así, una inmediatez o un contacto inmediato entre el sujeto y el objeto conocido, al menos en esas dos actividades, en la captación sensorial de algo y en la captación conceptual de algo. No es que al concebir, digamos, yo construya una especie de representación que en el fondo está entre medias, entre mí y lo que yo entiendo, la cosa entendida, no, sino que es la presencia, no es una representación, sino que es la presencia de lo entendido en el que entiende. Esta es la idea de Aristóteles que comentábamos en una sesión anterior, ¿no? En el entender será una identificación entre lo entendido en acto y el entendimiento en acto. Bueno, pues esto no se puede entender desde una perspectiva materialista, meramente naturalista, como un proceso natural, físico, químico o biológico. Entender supone trascender la imagen sensible y por tanto captar la índole de algo no puede ser propiamente una acción material. O sea, evidentemente, para que yo vea un perro, hace falta que yo tenga ojos y que tenga delante, bueno, más o menos cerca, pero por lo menos a la vista, un perro. Pero para entender la perrez de ese perro, aunque quizá haga falta primero que yo haya visto perros, pero en un momento dado se produce una discontinuidad, un hiato, digamos, una no secuencia, una inconsecuencia, que hace posible que la índole de perro, que evidentemente no es este perro, por lo tanto no es material, es metafísica, se me haga presente. Y se me haga presente de una forma metafísica, es decir, inmaterialmente, en mi inteligencia. En ese sentido digo que entender, desde el punto de vista de Aristóteles, es formalizar, y formalizar en cierto modo es desmaterializar de alguna manera. Y por tanto es algo que no se puede comprender desde una perspectiva puramente materialista. El entender conceptual no es un proceso temporal y tampoco el desencadenamiento de un proceso causal. Y en ese sentido hay un filósofo español, Alejandro Llano, que dice que entender es un milagro. Tiene un libro
reciente que se llama Maravilla de Maravillas. Conocemos. Y explica muy bien esto, o sea, que realmente el entendimiento, aunque se dé en el mundo, es un acontecimiento extramundano, porque está fuera del tiempo y del espacio. Se da en un instante y no se da merced al desencadenamiento causal de un proceso en el que unas cosas llevan a otras. Digamos, se desencadena una especie de cadena de montaje, cuyo resultado final es chas, el concepto. Pues no, eso no es así. Bien. Otra cuestión que pone de relieve, digamos, la índole inmaterial del entendimiento, como una energía propiamente espiritual, es justamente que nosotros, gracias al entendimiento conceptual, nosotros podemos superar lo meramente dado o lo meramente convencional, digamos, lo que hay. Nosotros, gracias al concepto, gracias a que podemos captar la índole de las cosas más allá de su apariencia o de su inmediatez material o física, por ejemplo, podemos distanciarnos de ellas para percibir su segunda, tercera o cuarta dimensión, la dimensión de profundidad. Eso consiste más o menos en profundizar en las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo captar lo que las cosas son de hecho ahora ante mí, o sea, lo que tengo delante, pero también puedo captar lo que las cosas pueden llegar a ser. Que eso no es un dato visual. Puedo pensar, por ejemplo, en el futuro. Puedo pensar hipotéticamente, es decir, ponerme en mundos posibles, más allá del mundo real que veo, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el significado de un concepto tan curioso como el de un mundo mejor. Yo creo que a ciertas edades, ¿verdad? Las edades probablemente que tienen ustedes, pues es una idea que a las personas más jóvenes les resulta muy familiar, ¿no? Sobre todo cuando ya han cumplido unos cuantos añitos, pero no demasiados. Pues uno se le viene muy frecuentemente a la cabeza que las cosas podrían ser bastante mejor de lo que son. Fíjense ustedes, aunque sea un minuto, en un concepto tan curioso, tan extraño como este. ¿Qué referente, digamos, inmediato y mucho menos material podemos encontrar para un concepto tan extraño como el de un mundo mejor? ¿Quién ha visto semejante cosa? Evidentemente podemos imaginarla, podemos ficcionarla, podemos hacer hipótesis, pero fíjense que para eso hace falta tomar una distancia crítica justamente de lo que hay, o sea, de lo que tenemos delante, de lo que podemos ver. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que significa un concepto negativo. La negación de algo. Nadie ha visto ninguna negación. Lo que vemos siempre es realidades positivas. Pero para pensar en una realidad negativa, mala, por ejemplo, o mejorable, pues hace falta tomar distancia, obviamente, de lo que del mundo de los hechos, del mundo de lo dado, del mundo de las convenciones sociales, lo que todo el mundo da por supuesto, etcétera, ¿no? La inteligencia conceptual nos hace capaces de recombinar lo actual con lo posible, por ejemplo, en la forma de establecer hipótesis.
o, ya digo, pensar en las mejores posibilidades, la mejor versión de una persona o de un tema, la mejor solución a la que todavía no hemos llegado, etc. Piensen ustedes qué eficacia tiene esta capacidad intelectual de distanciarse de la inmediatez de lo fáctico de cara, por ejemplo, pues al discurso científico. Todo el discurso de las ciencias naturales, pues lo que hace es establecer hipótesis, es decir, tratar de mirar intelectualmente, claro, algo que no se ve, que es un mundo posible o una posible solución a un problema, etc. Toda esa dimensión de profundidad que nos ayuda a tomar distancia simplemente de lo que hay, o sea, de lo que tenemos delante de las narices, es justamente la ventaja de la inteligencia conceptual, que podemos profundizar, no quedarnos simplemente en lo que hay. Bien. Bueno, pues yo les he puesto también un texto en el campus virtual, un texto reciente, que es un librito que acabo de publicar, también online, la misma editorial está Teseo Press, que es una editorial argentina, cuyo título es El desafío de la formación intelectual. Es un texto que yo he pensado fundamentalmente para los estudiantes a los que atiendo en mi universidad de origen, en la Universidad Complutense de Madrid, que son estudiantes de magisterio, es decir, personas que aspiran a ser maestros, ¿no? Pero me parece que esto también puede servirles a ustedes y en general, que muchos de los ejemplos que yo pongo ahí pues son ejemplos pedagógicos, pero creo que es algo que también podemos aplicar. Bien, pues en el fondo estas cosas que les he contado ahora de forma un poco sintética y panorámica sobre la inteligencia conceptual, pues en ese texto están un poquito más desarrolladas y podemos, en todo caso, discutirlas. Bueno, pues hasta la próxima.